Hola, bienvenidos todos sean a este nuevo capítulo de Sí Seguro, el único podcast en México que habla y te ayuda a descubrir si esto es una oportunidad de negocio para ti. Hola, teacher, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, partner? Yo muy bien. Aquí muy contenta. Estamos en el quinto capítulo ya, el quinto episodio de nuestro podcast Sí Seguro, que busca ayudar a las personas a descubrir si esto es una oportunidad para ellos, como lo ha sido para mí, para ti y para nuestros equipos de trabajo. Es correcto, y la verdad que estamos muy contentos el día de hoy porque hemos tenido muy buenos comentarios de los capítulos anteriores, particularmente creo que el de la agenda de los 3 meses o del arranque y hacerlo tan desmenuzado, gustó mucho y pues bueno, ya enseñamos ahora todo el tema de metodología y hoy dicen, bueno, ya nos enseñaron cómo nos capacitan, cómo es todo el tema de arranque, pero díganos más a detalle cómo se gana dinero. Y pues bueno, era un poquito de lo que veníamos platicando hoy en el trayecto de cuando veníamos hacia acá, que veníamos pensando cómo podíamos hacer mucho más enriquecedor este tipo de charlas. Y pues aquí platicando con la teacher de los seguros, le dijimos, oye, ¿qué pasaría si hoy desmenuzamos el esquema tradicional, el sueldo fijo, versus el sueldo sin tope, como le llamamos nosotros? Sí, particularmente yo creo que esa es la frase que lo resume, ¿no? Un ingreso fijo versus un ingreso sin tope, ¿no? Ya lo habíamos comentado tú y yo y queremos compartirle a la gente el por qué y que también vean ese comparativo de lo que es tener, porque tú y yo tenemos esta experiencia de haber estado de este lado, de tener un ingreso topado, un ingreso fijo, pero topado, un sueldo, como se conoce en cualquier empresa, ya sea pública o privada, versus lo que nos dedicamos ahora, que pueden ser ingresos sin tope. Y bueno, platicarle a la gente también un poco de nuestra experiencia o la experiencia también de la gente que trabaja con nosotros, de nuestros agentes, del equipo de la fuerza de ventas y cómo al tomar esa decisión, cómo ha cambiado particularmente su vida al cambiar este esquema, ¿no? Que es un cambio radical, pero claro, es un cambio, si le vemos las pros y los contras, vamos a encontrar más pros, ahora que nosotros lo vivimos, ¿no? Oye, ahora que te escucho, pienso en como una pirámide. En esta pirámide, te quiero contar un poco, o usar este ejemplo de mi vida. Yo duré 30 años como empleado, siempre con prestaciones, con sueldos, incrementos, iba cambiando de una posición a otra. Pero hoy si yo hiciera una reflexión, cuando yo inicié a trabajar en mis 20s, a principios de los 20s, ¿cuánto tiempo me tardé en que yo empecé como auxiliar, ¿no? Y después empecé como, creo que un auxiliar 2. Y luego venía el tema de ejecutivo. Y después de ejecutivo, coordinador. Y después de coordinador, tuve que cambiarme a otra empresa y ya fui gerente. Y después de gerente, pasé a gerente de plaza. Y después de gerente de plaza, me mandaron como jefe de oficina. Y después fui gerente y luego me pasaron de subdirector, pero me tuve que cambiar de ciudad para ser subdirector. Y después de ser subdirector, era subdirector de una zona y luego subdirector de otra zona. Pero pasaron 30 años. Eso, justo lo que estoy pensando, ¿no? Todo ese tiempo, esos incrementos o saltos que tú estuviste haciendo, pero en mucho tiempo, ¿no? Sí. Sí, y bueno, sí con beneficios, como bien dices, prestaciones, ciertos incrementos que a veces están ligados a la inflación, ¿no? Incrementos mínimos entre un 5, un 10% si mantienes el mismo puesto, pues a lo mejor cada año vas incrementando, pero también la inflación, ¿no? También claro. El sueldo no te alcanza para lo mismo. Se lo va comiendo. Exactamente, ¿no? Okay. Mi experiencia es muy similar, Doug, déjame platicarte, yo también duré 19 años como empleada. Yo particularmente, a diferencia de ti, estuve en el servicio público y como docente en instituciones públicas, en escuelas. Y igual que tú, ¿no? También, de hecho, yo llegué a tener en un periodo de tiempo hasta 4 trabajos. Wow. ¿Sí? Daba clases en una escuela, daba clases en otra escuela, trabajaba como empleada en una institución deportiva del gobierno. Okay. Y eso sumado, bueno, trabajaba en horas, decirte, empezaba a las 7, 8 de la mañana para terminar a las 7, 8 de la noche, o sea, una jornada muy extensa, muchas veces con los traslados a las diferentes instituciones. Sí. Y bueno, la parte del sueldo, sí, un sueldo fijo, seguro, que ese es como a lo mejor el pro que podríamos decir que tiene ser empleado y tener este sueldo seguro,
pero muy limitado, muy limitado. Porque si bien sí, como bien dices tú, yo también inicié en mis 20s a tener puestos desde pues, administrativo, luego fui coordinadora igualmente, hasta llegar después de 15, 17 años, y déjame decirte además, agregado a estudiar 2 maestrías para poder escalar un poco más. Para seguirle subiendo en, es correcto. En esa pirámide. Exactamente, para poder aspirar a un sueldo un poco más alto, ¿no? Sobre todo en las instituciones educativas. Y después de estos aproximadamente 15 años ya de experiencia, porque esa es otra parte, ¿no? Ir ganando la experiencia, pude estar en puestos directivos, ya como directora general de instituciones de deporte. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre con un tope en donde si bien no lo realicé en esos 19 años que estuve en el ámbito público, si bien no desarrollé un negocio propio, fue hasta que conocí la carrera de ser agente de seguros en el año 2019, a principios del año 2019, y tomar esta decisión, lo que me hizo ahora sí vivir el poder tener un ingreso mucho más alto que cualquier puesto que hubiera ocupado en esos 19 años, incluso teniendo hasta 4 trabajos en un periodo, ¿no? Entonces, híjole, eso a mí me llama mucho la atención y quiero compartirlo porque posiblemente hay gente allá que nos escucha que está en una situación similar, ¿no? En la parte de decir, ¿yo cómo puedo ganar más? Y pensar en un negocio, pensar en poner un negocio o emprender, muchas veces inversión, el tiempo, ¿no? Pues si tengo una jornada de 12 horas en empleos fijos, ¿a qué horas voy a poder poner un negocio, ¿no? Sí. Entonces, platícanos también y cuéntale también a la audiencia qué es la oportunidad en el emprendimiento con un ser agente de seguros, ¿no? ¿Cómo es el crecimiento? ¿Cómo es, hasta cuándo la gente nos podrá decir, oye, ¿cuándo puedo yo aspirar a ganar un sueldo más alto del promedio de lo que he ganado? ¿Es inmediato? Pues ¿Se tarda? Yo ahorita estaba haciendo la reflexión y te escuchaba, pero también recordé un poco cuando yo inicié. Te quiero comentar que yo inicié ganando 4,300 pesos. Mensuales. De esos 4,300, yo te dije que era auxiliar de cobranza y después me ascendieron era junior y luego senior, ¿no? Pero en la misma posición. Y ya sabes, y todos los que están trabajando sabrán que hay un tabulador y que luego el tabulador 1 y luego que el 2 y luego llega tu jefe y cuando tú pides un aumento de sueldo y te dicen, no, es que ya estás topado. Entonces, todo ese tipo de historias las viví. Yo fui como 30 años dentro de una organización o varias organizaciones, varias empresas. Y la verdad es que hoy, yo recuerdo, estaba con mi esposa, mis hijos, y me acuerdo que le pensaba tanto. Yo estaba estudiando en la universidad y al momento me acuerdo perfectamente que veníamos bajando de la universidad, como una colina, bajas, y me acuerdo que mi suegra venía y me dice, oye Douglas, ahora que ya terminaste la escuela, ¿te van a subir el sueldo? Y yo pues me acuerdo que venía manejando y le digo, pues no, pues no es no es en automático, todo tiene que ver con un crecimiento, un desarrollo, y pues diferentes cosas, ¿no? Afortunadamente, siempre tuve muy buenos jefes, a mí nunca me liquidaron de ninguna empresa, nunca me corrieron, nunca tuve jefes malos, siempre trabajé en grandes empresas con grandes personas, pero sabemos que no es el común, a veces los jefes te topan, a veces la gente renuncia a los jefes, a veces el proyecto de la empresa no es algo que te gusta y tienes que estar ahí porque tienes una necesidad. Pero me acuerdo perfectamente, estoy hablando de mis 25 por ahí, y hoy, 25 años después, ya te platicaba y les comentaba a todos de este trayecto, pero me acuerdo cuando subía a 6,500 y luego 8,000 y luego 12,000. Me acuerdo con 12,000 yo ganaba 4, subía a 12. O sea, sentía que era rico. O sea, yo tenía un sueño y le decía a mi esposa, cuando yo gane 50,000 pesos, voy a ser el hombre más feliz y más rico. O sea, no necesito más. Y la verdad es que he pasado muchos años para que eso sucediera. Sí, y tú estás hablando en el ámbito privado, porque te has desarrollado en empresas privadas. Sí. Pero en el ámbito público, que es mi experiencia, es similar. Y a veces depende de otros factores también para poder mantenerlo. En mi caso, por ejemplo, que ocupaba ciertos puestos directivos, pues era también factores que son ajenos a ti, que tú estás desarrollando un proyecto o estás desarrollando una actividad
y viene a lo mejor un cambio de gobierno, viene a lo mejor un cambio de políticas en los sistemas y pues hay que, pues, ni modo, ¿no? Toca Claro. salir y encontrar otro empleo. Y muchas veces lo que yo decía es también la parte de los estudios, ¿no? Hay a veces que se toma en cuenta esta parte de los estudios, como te preguntaban a ti, ¿no? Oye, ya terminaste la escuela, te van a subir el sueldo. Yo recuerdo mis decisiones de estudiar 2 maestrías, fue pensando también en esta aspiración económica en un futuro, ¿no? Sin embargo, la gente me decía, es que realmente sí, los estudios pues pueden ayudarte y servir bastante. Me han ayudado y me han servido bastante más para un tema personal, de crecimiento personal, de desarrollo de habilidades, más que para un tema de incrementar los ingresos. Oye. Porque la diferencia en tener la maestría, por ejemplo, titulado de maestría, a no tenerlo, económicamente muchas veces en el ámbito público no hay una diferencia, o puede ser alguien que gane mucho más y no tenga ese título de maestro, ¿no? Entonces, totalmente. Pues eso es relativo, ¿no? Oye, y a ver, no con eso quiero que pongamos también, oye, si hoy estás trabajando y tienes un patrón, eso está mal, eso o no. La verdad es que yo tuve una experiencia cuando mis hijos estaban en la universidad. Llegaba la semana del emprendimiento en las universidades y siempre era el tema de emprende, y le han puesto un chip a la gente de que si no emprendes, estás mal. Y yo no creo en ello. Yo fui un feliz empleado, un feliz godín, agradecido con las empresas en las que trabajé. Ahí tengo grandes amigos, mis compadres han salido de ahí. La verdad que tengo gente entrañable y grandes experiencias de eso. Y la verdad es que yo les digo, cuando tú eres empleado, solo debes de tener muy claro que vas a crecer de una manera diferente a que si fueras hoy, tuvieras una oportunidad de este tema, ¿no? Así es. ¿Y por qué hacemos este podcast? Y tú te acordarás cuando hablábamos de él, porque al final del día nosotros tardamos y quisimos o hubiéramos querido que alguien nos hablara de la oportunidad, de los mitos y realidades, cómo se capacita, cómo se gana. Y por eso hoy estamos acá. Y la verdad es que hoy decimos, oye, si eres empleado te va súper bien. Hay gente que le va extraordinario. Claro. Y la verdad es que, es más, muchos son nuestros clientes, ¿no? Claro. Y la verdad es que hoy lo vemos como una gran oportunidad de ellos. De hecho, creo que la fuerza de este país, hablando de laboral, son ellos, tal cual. Totalmente. Pero no por ello descartamos que si queremos potencializar, que si hoy queremos un propósito que cambie nuestras vidas, realmente queremos darle algo diferente, tendríamos que estar evaluando ser un asesor de seguros. Sí, tú lo has comentado y lo hemos vivido nosotros, lo vivimos todos los días en nuestras oficinas, ¿no? Entrevistamos personas, buscamos aquellos perfiles que pudieran encajar en esta oportunidad y es muy válido y muy respetuoso que yo me he encontrado con gente que me diga, ¿sabes qué? Yo el ser empleado y tener mi sueldo seguro es lo que a mí me da la tranquilidad. Sí tiene a lo mejor la persona esa inquietud de que, y si lo hago, ¿no? Y si tomo la decisión de emprender. Pero muchas veces esa estabilidad, incluso hasta el mismo trabajo, ¿no? Claro. Pues, le da satisfacción. Digo, simplemente en la parte de la docencia, que es donde yo también me he desenvuelto muchos años, tengo muchos amigos y amigas, colegas que son maestros, y yo de verdad les digo, los admiro, porque el maestro tiene que tener realmente esa vocación de ser maestro, y pues estar ahí y también pues saber que está teniendo un propósito, ¿no? Igual que con nosotros en la oportunidad buscamos que los agentes busquen un propósito para dar ese salto, ¿no? Pero si la persona está muy clara en el propósito que está logrando, que está buscando en su empleo, pues es muy respetuoso y muy válido, ¿no? Y a veces esa persona a lo mejor nomás trae la inquietud del emprendimiento, pero realmente está muy a gusto donde está y muy feliz. Entonces, oye, esa parte, y te voy a hacer una pregunta. Si hoy yo te dijera, sí, quiero ser empleado, estoy súper seguro aquí, pero me sobra tiempo, ¿me aceptas o no me aceptas? Bueno, mira, muy buena pregunta, porque realmente cuando yo personalmente tengo esa experiencia, cuando yo inicié como agente, yo seguía dando clases en una universidad y lo combinaba, ¿no? Pues yo sentí ese miedito de soltar eso seguro y lo empecé a combinar. Duré aproximadamente un semestre dando clases a la par de mi primer año como agente, que sabemos que el primer año es el año
digamos, clave, ¿no? Claro. Donde hay que aprender, donde hay que cambiar chips, donde hay que trabajar mucho en la parte interna, en el crecimiento, en nuestras creencias. Y eso, la verdad, me dificultó un poco para poder desarrollar al máximo ese primer año y poder haber tenido unos mejores resultados. Sí. No me fue mal, al contrario, me fue bien. Eso hizo que yo me convenciera de quedarme en esta carrera porque me fue bien. Fue un año antes de la pandemia. Incluso la pandemia, yo doy gracias a Dios, digo, que tomé la decisión de emprender un año antes en esta carrera porque la pandemia me ayudó, el haber emprendido desde un año antes, me ayudó a poderme pasar la pandemia sin un miedo en la parte económica. ¿Por qué? Porque ya había trabajado un año y había sembrado durante un año. Pero sí, 2019, los primeros 6 meses, estaba como maestra en la universidad y eso me dificultó para haber logrado más. Entonces, yo al día de hoy, después de 6 años dentro del desarrollo de agentes nuevos, no recomiendo esta parte de hacerlo cuando te sobre tiempo, porque en realidad no vas a ver los beneficios y es como dice el dicho, ¿no? El que quiera tienda, que la atienda. ¿Cierto? Y es exactamente lo mismo, ¿no? Si realmente tú quieres tener tus clientes, ¿no? Si hablamos de la tienda y te quieres abrir temprano y cerrar tarde para vender más y tener más clientela, pues necesitas dedicarle tiempo. Y esto es exactamente lo mismo. Oye, ¿sí? teacher, ahorita que decías que trabajabas de 7 a 7, de sol a sol, diría mi abuela, ¿te hubiera conocido? Imagínate. No, o sea, no, porque esa es otra parte. O sea, realmente en las actividades no tenía lo que tengo ahora, el tiempo de poder hacer ejercicio, de cuidar mi salud, de hacer otro tipo de actividades para poder, pues, tener esparcimiento, ¿no? Realmente, pues, estaba dedicada y en cuerpo y alma estaba dedicada a trabajar. a tu trabajo. Totalmente. Claro, claro. Oye, y hoy en día, si bien es cierto, pues tienes la tranquilidad y la seguridad de un ingreso que acá no lo tienes. Y hoy ese miedo que podemos llegar a sentir de, oye, ¿y si me animo? ¿Y si me aviento? Porque si bien es cierto, hoy, y como lo he dicho en varios episodios, hoy una de las carreras mejor pagadas en este país es ser agente de seguros. Y si no, pregúntenle a San Google y él te lo va a decir, te lo va a decir tal cual. Una de las mejores carreras pagadas. Pero no hay una seguridad de que cada quincena te suene. Es correcto. Y eso es como la limitante que más he encontrado cuando he invitado a una persona a conocer esta oportunidad. Sí. Es esa la limitante, ¿no? El no tener eso seguro. Pero lo que es importante que la gente sepa es que realmente eso no es permanente, ¿no? Eso es temporal porque es al inicio, como en cualquier negocio. Y lo más interesante es que aquí la inversión, más que económica, a diferencia de otros emprendimientos, es una inversión de tiempo, es una inversión de dejarse enseñar, de aprender cosas nuevas. Y realmente eso es temporal, porque como nuestros ingresos van siendo constantes, nuestras ventas, nuestros clientes permanecen con nosotros a veces hasta toda su vida, claro, nos sigue dando ingresos prácticamente toda la vida, ¿no? De ese cliente. Entonces, al inicio puede ser, ok, ¿qué va a pasar? Por eso yo no solté a los primeros 6 meses ese semestre dar clases, porque decía, quiero sentir que tengo algo seguro. Pero al cabo de un año viene la pandemia y yo empiezo a recibir ingresos de lo que trabajé en el primer año. Decía, ok, empecé a entender el negocio. Obviamente vas creciendo una cartera que te va dando un ingreso, incluso es un ingreso residual que va incrementándose año con año. Y entonces ya eso que tú esperabas, ese monto que tú esperabas fijo del empleo ya está cubierto al cabo de un tiempo, que es rápido, generalmente es el primer año de dedicarse y posteriormente ya te puedes decir que el mínimo que vas a obtener es ese sueldo que tenías anteriormente, ¿no? Oye, y yo creo que si solamente te está moviendo el dinero, pues si llegas por dinero, te vas a ir por dinero. Yo creo que en esta industria tenemos que tener tenemos que tener ese convencimiento de sirvo para servir, realmente soy una persona que me gusta ayudar, que estoy dispuesto a charlar con alguien para entender cuál es su situación actual financiera y ver si puedo descubrir para qué le puedo ayudar. Si tengo mucho más que un tema de dinero, creo que ahí esa es una de las respuestas o de las preguntas que deberíamos de tener y nosotros mismos buscarlas, porque si hoy nos enfocamos en cuál es mi propósito, cómo quiero yo impactar a la sociedad, realmente cómo quiero ayudar a mi comunidad, si solamente mi respuesta es dinero, dinero, dinero,
tal vez esto no es para ti. O sea, quédate donde estás, pero si realmente es ayudar y si estás convencido, a mí me encanta, y creo que por eso tomé la decisión de hacer este proyecto contigo, porque hoy en día tu vocación es enseñar, acompañar, desarrollar, hacer que la gente crezca. Y la verdad es que hoy, hacerlo de la mano tuyo, este proyecto, pues obviamente te genera esa filosofía o esa persona de, no lo hacemos por lana, nadie nos paga. Claro, es un negocio, pero tiene muchas otras cosas que lo alimentan, ¿no? Y cada uno va a encontrar qué es eso que lo alimenta. Efectivamente. A mí me gustaría cerrar este episodio compartiéndole a la gente que nos escucha precisamente esa reflexión y dejarles esta tarea, reflexionar cuál es ese propósito que actualmente tienen en su actividad profesional, en su empleo actual, y si la parte económica va acorde también, porque es importante también eso, no es lo único, pero es importante. Y que la gente que tenga esa inquietud por platicar con nosotros y ver si esto también puede ser una oportunidad que nos busque, porque no pasa de, oye, pues voy a escuchar de qué se trata, ¿no? Eso sería el primer paso. Entonces, invitarlos a que hagan esta reflexión. Encuentran el propósito de su vida y el propósito que estaban buscando en el empleo actual que tienen o en la actividad profesional, y la parte económica es acorde a eso, o puedes abrirte a otras opciones. Me encanta. Oye, alguna vez una colega, una compañera nos invitaba a reflexionar si lo que hoy estamos haciendo me lleva o me avanza o me encamina hacia donde quiero estar. Y si no es así, amigos, yo los invito a, como dijo la teacher de los seguros, a que nos busques y tal vez tengamos una charla para descubrir si esto es una oportunidad de negocio para ti. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Sí Seguro. Teacher, nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo y compartan, denos like. Hasta luego. Sí, seguro. seguro.